Bien, vamos a empezar con las propiedades de los límites. En la primera propiedad, le voy a poner 1, dice que el límite de un número cualquiera, aunque x tienda a otro número, siempre va a dar ese número. Por ejemplo, acá dice que el límite cuando x tiende a 3 de 8, siempre va a dar 8. ¿Por qué? Porque yo no puedo reemplazar acá el 3 de la x. Entonces siempre va a dar lo mismo, ¿sí? La segunda propiedad dice que el límite cuando tiende a x tiende a un número, si yo reemplazo ese número en la x, me va a dar ese número. Por ejemplo, x tiende a 5. Si yo reemplazo en la x, me va a dar 5. ¿Sí? Vamos con la propiedad 3. Me dice que en la suma de la función, lo que puedo hacer es como distribuir los límites. El límite para este y después el límite para b. Distribuyo los límites, distribuyo los límites. Cuando reemplazo en x, me va a dar un valor. Y ahí resuelvo la ecuación. Vamos a ver con el ejemplo. El límite cuando tiende x a 5 de 2x más 3. Separo el límite acá y después lo separo con el 3. 1, 2. Si yo reemplazo en la x el número 5, me queda 2 por 5. En el 3 no puedo reemplazar nada, así que me queda 3, que esa es la propiedad 1. Me queda 2 por 5 es 10, más 3 es 13. Hasta ahí vamos bien. En la propiedad 4 me dice lo mismo cuando yo tengo dos funciones distintas. ¿Qué quiere decir dos funciones distintas? Que yo tengo, por ejemplo, un número elevado a algo y en otra tengo una función polinómica. Son dos funciones distintas. Me dice que también puedo distribuir los límites. Vamos al ejemplo. Tengo el límite cuando x tiende a 1 de las dos funciones, una exponencial y una lineal. Separo los límites. Reemplazo el 1 en donde dice x y me queda 2 a la 1, 2, 5 por 1, 5, 2 más 5, 7. La quinta propiedad me dice, es lo mismo, pero con la resta. ¿Sí? Así que si seguían, es lo mismo que la anterior, pero con la resta. La propiedad número 6 es con la multiplicación. Me dice que puedo distribuir también la multiplicación. Veamos. Tengo dos funciones distintas, una lineal y una exponencial. Voy a distribuir el límite para la lineal por el límite de la exponencial. X tiende a 2, entonces en donde dice X voy a reemplazar por 2. 3 por 2 me da 6. 2 a la 2 me da 4. 6 por 4, 24. Lo mismo pasa en la división, que sería la propiedad 7. Está como fracción, pero sabemos que la fracción es una división. Así que lo mismo va a pasar. Distribuyo los límites. Vamos a suponer, tenemos este límite. Voy a distribuir el límite para arriba y el límite para abajo. X tiende a menos 1 a menos 1. Entonces voy a reemplazar menos 1. Acá va a quedar menos 1, que me va a dar 1. Y abajo es menos 1 a la 3, que me va a dar menos 1. El resultado es menos 1. La propiedad 8 me dice que cuando yo tengo un exponente, una función de un límite exponencial, afuera, ven que yo acá lo tengo afuera del límite, lo que puedo hacer es el límite de la función dejarlo y después elevarlo. Veamos un ejemplo. Tengo esta función. El límite cuando x tiende a 3 de 2x a la 2. Lo que puedo hacer es calcular el límite de 2x cuando x tiende a 3 y después recién elevarlo a la 2. Por ejemplo, reemplazo el 3 en la x y me queda 2 por 3, 6. Y ahora sí lo elevo al cuadrado, me queda 36. Y por último, la propiedad 9 es lo mismo o es parecida a la propiedad 8. Vamos directamente con el ejemplo. Tengo esta función. Tengo que hallar este límite cuando x tiende a 2. Separo los límites, recuerden. Acá se distribuye el límite para esto y el límite también para afuera, porque afuera hay una x, hay una función, ¿sí? No hay un número, hay una función. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 elevado al límite cuando x tiende a 2 de x. Si yo reemplazo el 2 en la x me queda 2 más 2, 4. Y si yo reemplazo el 2 en la x acá me queda 2. O sea, 4 a la 2 queda 16. Vamos a hacer un ejemplo de los ejercicios que yo les di para que resuelvan.
Una propiedad de los límites me decía que yo podía distribuir los límites. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 1 de menos 2x a la 3 más el límite cuando x tiende a 1 de 6x menos el límite cuando x tiende a 1 de 1. Voy separando todos los límites. Calculo ahora. Reemplazo en 1. 1 a la 3 es 1 por menos 2, más 6 por 1 es 6, menos, como acá hay un 1 y no tengo dónde reemplazar, es 1. Haciendo la cuenta me queda menos 2 más 6 es 4, 4 menos 1 es 3. Ese es el límite. Así tienen que hacer con todos estos ejercicios que yo les di. Yo hice el primero, ¿sí?